Pero atención, porque vamos a mirar otro gráfico, un gráfico muy interesante que nos muestra el riesgo que no vemos al otro lado de la curva. Vamos a ponerlo en pantalla completa para que lo puedan ver bien, pero en este caso lo que estamos viendo en color rojo es la evolución de la tasa de desempleo y en color azul lo que estamos viendo es la evolución de la curva de tipos. Cuando hablamos de la curva de tipos, en este caso nos estamos refiriendo al spread, al diferencial del bono a 10 años y el bono a 2 años. Como están viendo, en el momento en el que se produce una inversión de la curva de tipos, la tasa de desempleo se mantiene en niveles bajos y es en el momento en el que empieza a repuntar la curva de tipos, en el que empieza a desinvertirse, cuando la tasa de desempleo empieza de nuevo a ascender. Y aquí ven un histórico que tenemos que ir hacia los años 80 para ver esa correlación que existe entre la evolución de estos dos indicadores. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues que en estos momentos que tenemos la curva de tipos tan invertida, es normal que tengamos esta tasa de desempleo en mínimos, que si ven precisamente justo la última parte del gráfico y se fijan en la evolución de la tasa de desempleo que tenemos en rojo, están viendo cómo efectivamente no hemos visto un nivel tan bajo en este histórico que recoge este gráfico, porque recordemos, estamos en una tasa en mínimos de los últimos 50 años. ¿Por qué decimos esto? Pues porque recordarán que Janet Yellen justificaba no hace mucho que no va a haber recesión porque la tasa de desempleo está en mínimos. Claro, pero tenemos que tener en cuenta esta inversión de la curva de tipos en máximos desde 1981, la mayor inversión desde entonces. Cuando decimos en máximos nos referimos a que está experimentando, perdón, que es un poco incorrecto decirlo de esta forma, la curva de tipos está en la mayor inversión desde 1981. Como decimos, estamos hablando de este diferencial entre el 2 años y el 10 años. Powell también dice que la tasa de desempleo está en mínimos y también dice que podríamos evitar de alguna forma la recesión. Pero no olvidemos que estamos hablando de un indicador atrasado cuando hablamos de la tasa de desempleo, lo cual es importante, y que justo en este histórico coincide que esta tasa de desempleo en mínimos siempre coincide con una mayor inversión de la curva de tipos. Así que tenemos que hablar, por tanto, del riesgo al otro lado de la curva, es decir, ahora estamos en un momento de inversión. Cuando empieza a desinvertirse la curva, ¿qué va a ocurrir con la tasa de desempleo? ¿Cumplirá ese patrón histórico que estamos viendo? Intuimos que sí. Entonces, es normal que mientras esté tan invertida la curva de tipos, la tasa de desempleo se mantenga a estos niveles. Y recordemos que este martes los mercados reaccionaban con contundencia en Estados Unidos a las declaraciones de Jerome Powell. Teníamos en la renta fija como el bono a 2 años superaba el 5% de rentabilidad, lo hacía por primera vez, por cierto, desde junio de 2007, y el spread entre el bono a 2 años y la referencia a 10 años, es decir, cuando hablamos de esa curva, alcanzaba ya el triple dígito en negativo, menos 100 puntos básicos. Quiere decir que el bono a 2 años cotiza un punto porcentual por encima del bono de 10 años. No veíamos este spread tan elevado, como decimos, desde 1981, cuando esa diferencia de rentabilidades se situaba en los 121,4 puntos básicos. Muy importante, como decimos, tener esto en cuenta, tener en mente este gráfico que les destacábamos, la evolución de la tasa de desempleo y la evolución histórica de la curva de tipos. Mientras esté invertida, podemos seguir esperando una tasa de desempleo a estos niveles bajos. Por otro lado,